Que el Señor me les bendiga, hermanos, en esta tarde. Le damos gracias al Señor porque su misericordia está con nosotros otro día, ¿verdad? Un día más que el Señor nos ha permitido estar dándole aquí la gloria y la honra al que la merece, ¿verdad? Gracias a Dios estamos unidos en familia para llevarles este devocional. Que el Señor les bendiga a todos los hermanos que nos están acompañando, pero que va a poderlo ver ahora, y al que lo va a ver después, pues que el Señor le bendiga. Vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a leer en Salmo 9 del 1 al 14 vamos a leer. Gloria a Dios. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas las maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será el refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscan. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, oh Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo tus alabanzas. En las puertas de las hijas de Sión, me goce en tu salvación. Gloria a Dios. Vamos a orar para dar inicio al devocional. Primeramente dándole gracias a Dios por toda su misericordia, ¿verdad? Gracias, Padre eterno, por todo lo que nos has dado, Señor, por un nuevo día, Señor, que estamos por finalizar. Te damos las gracias por cada uno de mis hermanos, Señor amado, que se encuentran acompañándonos esta tarde en este devocional, Señor amado, como a los que no pueden estar ahorita, Padre. Provee, Padre eterno, en cada hogar, cada necesidad que estén pasando, cualquiera que sea su problema, Padre, serás tú quien provea, serás tú quien sane, Padre, que cubra toda necesidad que haya. Te pido, Señor amado, que bendigas a cada uno de mis hermanos que tiene que salir a trabajar, Padre eterno, que tú lo cubras y lo lleves y lo traigas con bien a su hogar. Los que confiamos en ti, Padre eterno, esperamos en ti, Padre eterno, te damos las gracias, Señor amado, por tanta misericordia, por tanta fidelidad. En tus manos ponemos, Señor, cada petición que ha sido dada, Padre eterno, en cada necesidad que mis hermanos estén pasando, están en tus manos únicamente, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, por este momento que tú nos has dado. Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, y pase mi hermano Moisés con la palabra. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos sean todos a este devocional, a este culto, dándole la gloria y la honra primero a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que ha dado la vida por todos y cada uno de nosotros. Así pues, un saludo a todos mis hermanos, mis hermanas, los jóvenes, las señoritas, todos aquellos que puedan ver, que tengan el tiempo, dediquen su tiempo para ver este devocional y podamos todos pues ir cada día mejorando en nuestro servicio al Señor. Acá lo hacemos de esta manera y quiero que vayan todos conmigo a una lectura bíblica en el libro de San Mateo capítulo 10. Vamos a iniciar una serie de mensajes relativos a que debemos de activarnos, a que debemos de poner creatividad. El domingo yo les mencionaba algo referente a la creatividad, a la innovación, al empoderamiento y al coaching. Y aquí vamos a
a tratar hoy en día el tema del coaching cristiano. Y es un tema que debemos de poner todos en práctica con lo poco o lo mucho que sabemos. ¿Para qué? Para poder ir multiplicando la palabra de nuestro Señor a todos y cada uno, que nosotros tengamos la oportunidad, ya sea en nuestras colonias, sea pues en lugar de estudios, sea donde usted pueda darlo en el momento oportuno. Así vamos a darle lectura al libro de San Mateo, capítulo 10, versículos del 1 al 5. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo el hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vamos a orar, para que Dios nos dé palabra, para que Dios pueda instruirnos en este momento y poder aprender todos y cada uno de nosotros cada día en la palabra de nuestro Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por permitirnos, Señor, el poder transmitir tu palabra, tu mensaje, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, Señor. Ayúdanos, eterno, a hacer el discipulado, eterno Padre. Gracias te damos porque eres bueno. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas, eterno Padre. Ayúdanos a seguir adelante cada día, eterno Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos por nombre y apellido. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa tarde. Amén y amén. Bien, hermanos, ¿por qué coaching cristiano? Bueno, uno de los grandes maestros de la historia que enseñó con su testimonio, dando el ejemplo y pudiendo instruir a sus discípulos, fue nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muchos le llamaron maestro. Y en este sentido, porque él tenía la autoridad, tenía el conocimiento de Dios para poder enseñar. Entonces, todos y cada uno de nosotros también podemos aprender, pero también todos y cada uno de nosotros podemos enseñar, podemos transmitir instrucciones a otras personas para que estas personas vayan haciendo discípulos. Jesús hizo discípulos. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo de hacer discípulos? Para que ellos pusieran en práctica las enseñanzas que Cristo le había dado y todo lo que habían visto cuando anduvieron con él en todas las ciudades, para que el evangelio se conociera por todos lugares, por todos lados. Es así que el discipulado que el Señor menciona, porque ellos fueron discípulos de él, o sea, a ellos le seguían. Jesús era un líder. Jesús era quien los guiaba y ellos aprendían mucho de él. Y muchas cosas no las entendían ellos y Jesús muchas cosas se las enseñó en parábolas. Y otras cosas les decía que más adelante iban a poder entender lo que él les manifestaba. Así es que, ¿por qué el coaching? Bueno, eso es un tema que se da hoy en día para alguien que está enseñando a otra persona, que está entrenando posiblemente a alguien para hacer algo. Y aquí es importante decir que el coaching pues es una forma de poder enseñar a alguien para que esta persona pueda evolucionar, para que esta persona pueda crecer,
para que esta persona pueda aumentar sus competencias, para que esta persona pueda mejorar o aumentar sus capacidades. Es así que Jesús les aumenta sus capacidades, les aumenta sus competencias, les aumenta el poder a sus discípulos. Y es ahí donde vamos a empezar a ver. Ahora, nuestro Señor Jesucristo le enseñó a los 12 de una manera muy, ¿cómo podríamos decir? Muy personalizada. Y sin discriminar a nadie. Él les enseñó a todos. También cuando había algunos enfermos, los sanaba a todos. Él no hacía discriminación, como posiblemente hoy en día hasta dentro de ciertas iglesias o de las iglesias de manera general, muchas veces hay celo y no se quiere que el otro conozca más. Bueno, hay lugares que les dicen a los jóvenes, mire, ya no sigan estudiando, que ya viene el fin del mundo, por ejemplo. Sin embargo, los jóvenes, ellos pueden aumentar sus capacidades. Todos y cada uno de nosotros, no importa la edad que tengamos, podemos aumentar nuestras capacidades, nuestras competencias. Pero hay quienes se quedan con lo aprendido de hace 20 años, de hace 30 años, y no quieren mejorar, no quieren avanzar. Ahí se quedaron. Por ejemplo, yo doy clase, y las clases que yo doy, posiblemente hay otras personas que dan algunas clases. Pero la clase misma que yo pude haber dado este día, pude haber dado ayer, esa clase cada día va teniendo una mejora continua en relación al tema que se está explicando. Yo no, por ejemplo, yo no utilizo los mismos materiales que me dieron a mí cuando yo aprendí. Esos materiales posiblemente estaban bien, esas separatas, como le quieran llamar, esas copias de esos libros, estaban bien en el momento aquel que yo estaba aprendiendo. Pero hoy en día posiblemente no. Y entonces, ¿cuál es mi tarea? Mi tarea es el mismo contenido, pero lo puedo dar de diferente manera. ¿Para qué? Para ponerme más a tono a la actualización. Debemos de actualizarnos todos y cada uno de nosotros para poder transmitir de una mejor manera el mensaje que queremos dar. Jesús lo hizo, dice, él estaba ubicado en un tiempo y estaba ubicado también, aparte de estar ubicado en el tiempo, en la zona geográfica. ¿Y por qué le hablaba a sus discípulos de la pesca? Porque varios de ellos eran pescadores, varios de ellos eran agricultores. Y de esa manera ellos podían comprender mejor las palabras que Jesús le daba. Y es por eso que también dentro de las parábolas él pone temas que tienen que ver, cuando hace la comparación del reino de los cielos con la tierra, también él hace ver eso. Entonces, ¿de qué trata el coaching? Como ya les dije, bueno, es como un discipulado, es de alguien que le está enseñando a otra persona para que esta persona evolucione y aumente sus capacidades, sus competencias. Así es que vamos a darle lectura a San Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29. San Mateo, capítulo 7, versículos 28 y 29. Amén. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén. Entonces, hay algo muy importante que se menciona en esta cita bíblica que acabamos de escuchar,
que dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de sus doctrinas. ¿Qué es una doctrina? Una doctrina es una enseñanza. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Jesús tenía autoridad. Amén. Entonces, cuando nosotros estemos enseñando a otra persona, debemos hacerlo con autoridad. Amén. Pero, ¿qué nos va a dar la autoridad? El conocimiento. Pero si usted desconoce el tema que usted está enseñando y que solo leyó el versículo que estaba de tema, de lema, como le queramos decir, cuando a usted le hagan ciertas preguntas, comentarios o inquietudes que tengan las personas a las cuales usted está enseñando, posiblemente no pueda dar las respuestas idóneas, oportunas. ¿Por qué? Porque no se ha preparado. Entonces, el coaching se da cuando esa persona que está transmitiendo ese conocimiento lo ha adquirido. Ya sea porque tiene ya la competencia o porque tiene la experiencia en ese tema. ¿Cómo voy a adquirir yo las competencias? Por ejemplo, ponemos el caso en la construcción, en el tema de la construcción. En el tema de la construcción intervienen ingenieros, intervienen arquitectos. El arquitecto es el que diseña todo y dice por aquí van a pasar las tuberías, por aquí va a pasar las cuestiones eléctricas, bueno, y hace todo el diseño, van a poner, digamos, tantas columnas para soportar y van a hacer, digamos, una situación de todo lo eléctrico también. Así es que hay una intervención. Pero, ¿quiénes construyen? ¿Quiénes construyen? En este caso, los que construyen son albañiles, maestros de obra, que les llaman. Y el maestro de obra, pero como aquí por nuestro lenguaje, maestro de obra, tiene conocimiento y tiene experiencia en la construcción. Y él es el que está encargado y lo llegan a supervisar. Y muchas veces cuando hay, por ejemplo, alguien que ha obtenido una competencia, un ingeniero, por ejemplo, él obtuvo una competencia a través del transcurso de la educación. A él le enseñaron y él aprendió. Posiblemente pudo estarlo practicando si ya trabajaba en eso. Pero al final tiene una competencia. ¿Y qué le acredita esa competencia? Bueno, su título que le da la institución donde estudia y el cual está avalado por el Ministerio de Educación. En el caso del maestro de obra, él puede demostrar lo que sabe cuando lo hace. Amén. Cuando está construyendo. Cuando está haciendo eso. Ahí él demuestra, pero él no tiene un cartón que diga que tiene esa competencia, aunque últimamente sí están dando en algunos lugares certificaciones por competencia, sin necesidad que usted estudie una carrera en sí. Así es que tenemos ese ejemplo y posiblemente si ese ingeniero es nuevo, quien le va a dar clase es el maestro de obra. Él sabe los cálculos matemáticos, él sabe esto y lo otro, pero a la hora de ya ponerlo en práctica hay ciertos detalles que no conoce. Entonces es ahí donde vemos que el ingeniero, pero ya cuando él tiene toda esa experiencia, es totalmente diferente. Porque ya dice, no, yo ya vi cómo es esto, ya tiene el conocimiento y tiene la competencia. Es decir, tiene la experiencia y tiene la competencia. Muchos hoy en día solo tienen la experiencia, pero no tienen la competencia. Es decir, un documento que certifique por una autoridad, llamémosle educativa, que esté certificando que esa persona
cursó, digamos, X materias y concluyó dichas materias con éxito y por lo tanto tiene derecho a un título, a un diploma, a un certificado. Es así que nuestro Señor Jesús, Él tenía la autoridad, Él tiene la autoridad porque Jesús vive. Amén. Él tiene la autoridad y enseñaba con autoridad. Por eso dice las doctrinas, las enseñanzas, pero dice como quien tiene autoridad, Él tenía la autoridad. Amén. ¿Por qué tenía la autoridad? Porque tenía el conocimiento. Eso es muy importante. El conocimiento te da autoridad. Entonces, si usted, por ejemplo, no se prepara, si usted no lee, pues posiblemente enseñe no necesariamente con autoridad y algunas veces posiblemente generando más dudas que aclarando dudas. Amén. Es así que nuestro Señor Jesús dice, lo voy a leer nuevamente, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de sus doctrinas, se admiraba de sus enseñanzas, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué hace la comparación de Jesús con los escribas? Bueno, los escribas, ellos sí tenían una competencia porque el escribano era una profesión. Y esa profesión, ellos pues hacían cartas, hacían documentos, pero ellos con los fariseos estaban en la misma secta con los fariseos. Pero ellos conocían también la ley. Entonces, sin embargo, conocían la ley, pero no la aplicaban. No la practicaban. Eran nada más conocedores. Y es por eso que dice que era la diferencia de los escribas. Porque no podían ellos llegar más allá. Entonces eso es algo muy importante. El coaching cristiano, el evangelismo cristiano, el discipulado cristiano se debe hacer con autoridad. ¿Y qué me va a dar la autoridad? El conocimiento. Bien. Ahora, ¿qué es necesario también? Aquí es muy importante que dice que Jesús, según el versículo que nosotros leímos del capítulo 10, dice que les enseñaba a todos. ¿A quiénes les enseñaba? A sus 12 discípulos. Amén. Es decir, Él no discriminaba a nadie. ¿Por qué? Porque Él quería que todos aprendieran y que el evangelismo, su ministerio, se multiplicara por muchos lugares. Pero hoy en día hay lugares, hay iglesias, que hay quienes no quieren enseñarle a algunos, porque hay un celo. Y ese celo debe de eliminarse. Jesús ya sabía que uno de sus discípulos lo iba a entregar. Sin embargo, Él les enseñó. Mire, y ese discípulo es el que le daba los besitos en la mejilla a nuestro Señor Jesús. Y Pedro era el que se molestaba y le decía Señor, y él se le enfrentaba y hablaba con nuestro Señor Jesucristo. Es más, cuando lo fueron a capturar a nuestro Señor, Él se opuso y le voló la oreja a uno de los centinelas que lo llegaron a traer a Jesús, a uno de los soldados. Pero Jesús lo detiene, porque ese momento tenía que cumplirse. Lo mismo que Judas tenía que entregar a nuestro Señor. Así es que, mire qué importante, cuando dice Simón el cananista en el capítulo 10 de San Mateo, versículo 4, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Entonces, podemos ver, pero en el versículo 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos. ¿A quiénes llamó? A sus 12 discípulos. No solo llamó a 2. Como Juan es el discípulo amado, solo voy a llamar a Juan.
Él llamó a los 12 porque Él quería que los 12 aprendieran. Entonces Él no discriminó en ningún momento, a pesar que sabía que Judas le iba a entregar. Entonces es lo que tenemos que ver nosotros hoy en día, no discriminar a nadie y poder enseñar para todo aquel que quiera aprender, no importa quién sea. Entonces les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Mire qué importante lo que dice nuestro Señor Jesús. Para sanar toda enfermedad y para sanar toda dolencia. No dijo nuestro Señor Jesús, vaya, entonces hoy como van a ir a tal lugar, ustedes solo van a sanar de gripe. Solo van a sanar de dolor de cabeza. Las demás enfermedades ahí déjenlas. ¿Ah? O a fulanos y a sutanos, a esos no los vayan a sanar. ¿No? ¿Y a dónde lo podemos leer eso? En San Mateo, capítulo 5, versículos 43 al 48. Y luego vamos a leer Mateo 14:14. Amén. Mateo 5, 43 al 48 se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre los malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Amén. Mateo 14:14 dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Amén. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces Jesús enseña con amor y ama a todos. Porque Él dice, bueno, ¿y qué de bueno tiene si alguien ama a su amigo? Lo mismo hacen los publicanos. ¿Y qué de bueno si también los gentiles hacen lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿qué nos diferencia a nosotros de los gentiles, de los publicanos? Dice nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, si nuestro Señor Jesucristo está en nosotros, ¿cuál es la diferencia hoy en día entonces de aquellos que no le han aceptado? Es decir, la diferencia de nosotros que hemos aceptado al Señor con los que no lo han aceptado. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Se logran ver? ¿Están marcadas esas diferencias en su proceder, en su actuación del día a día con los que no han aceptado? ¿O no se ve la diferencia? Entonces Jesús hace ese llamado de atención y dice, mire, alguna diferencia debe de haber. Amén. Entre nosotros que tenemos el amor de Cristo y los que no lo tienen. Ahora bien, también dice que Él sanó a todos. Él sanó a todos. Muchas veces nosotros, cuando oramos posiblemente, hay alguien que no nos cae bien, o no les cae bien a alguien, y no oran por esa persona. Viene a su corazón el ánimo de orar, de pedir por sanidad de esas personas. Entonces hay una discriminación. Y si hay una discriminación de personas, hay algo que está interfiriendo en nuestros corazones para poder actuar de buena manera. Entonces Jesús dice, le dio autoridad a sus discípulos. Porque Él tenía la autoridad para hacerlo. Y por eso se los da a sus discípulos. Para que donde ellos fueran
fueran a sanar enfermos. Y toda clase de enfermedad. Él no les dio una lista. Mira, y podemos sanar la esclerosis múltiple. No, fíjate, le dice Pedro, no está en el listado que nos dio el Señor. No. A todo enfermo y toda enfermedad. Entonces Él le da esa autoridad. Y eso es lo importante que podemos ver, que la autoridad se la dio ¿a cuántos? A los 12. A todos. A todos se las dio. Amén. No se la dio a uno. Al que le caía mejor, no. A quien andaba siempre pegadito a él, tampoco. Se la dio a todos, sin Gloria discriminación. Bien, continuemos. Entonces él dice, para que echasen fuera demonios y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y luego da los nombres de los 12. Luego en el versículo 5 dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. ¿A cuántos dio instrucciones también? A los 12. Es ahí donde vemos el amor de Cristo, que es para todos. Amén. Por igual. Entonces el coaching cristiano, el discipulado cristiano, es para todos. No podemos marginar, no podemos discriminar a nadie. Bueno, y aquí es donde nosotros vemos que si queremos o no nosotros mejorar nuestras competencias. Si usted sabe que tiene una deficiencia, bueno, empiece a ver cómo, de qué manera puede superar esa deficiencia. Es una oportunidad de mejora para su vida. Para su vida puede ser profesional, para su vida de estudiante, para su vida cristiana también, que es lo que estamos hablando hoy en día. Entonces debemos de prepararnos nosotros para poder enseñar, para poder ser un maestro, para poder tener discípulos, para poder tener a quienes poder enseñar, a quienes poder entrenar. Jesús andaba con sus 12 discípulos. Los 12 discípulos le seguían a donde él fuera. Y es ahí donde se puede observar que él cada día aumentaban las personas que le seguían. Entonces nosotros debemos de buscar la manera de enseñar la palabra de nuestro Señor, de buscar la manera de cómo hacer para que esa palabra llegue hoy en día. Hoy en día las comunicaciones han mejorado mucho. No son las mismas comunicaciones, los sistemas de comunicación que existían cuando yo empecé a estudiar, por ejemplo, en la universidad, el bachillerato, mucho menos el bachillerato. Son totalmente diferentes. También los estudiantes son totalmente diferentes. Las formas de enseñar hoy en día han cambiado, han sido modificados. Los planes de estudio se van modificando. Fíjese que algo muy importante en las universidades hoy en día, que si usted inicia, digamos, con un programa para poder estudiar y poder graduarse, si pasa demasiado tiempo, usted tiene que empezar con el otro programa, es decir, y el otro programa no necesariamente va a ser igual. Después de 7 años, 8 años, cambian el programa de estudio, posiblemente hayan otras materias ahí que usted debe de cursar, que no estaban en su programa. Pero como pasó demasiado tiempo y usted no se graduó, tiene que estudiar esas materias que trae el nuevo. Por supuesto que usted no haya cursado. Por lo tanto, va a cambiar de programa de estudio y su graduación podría ser o tardar un poco más. ¿Por qué hacen eso? Porque el programa de estudio de 1980, del año 2000, no es el mismo de este año. Porque van cambiando las tendencias, va cambiando el mundo,
va cambiando el comercio, van cambiando muchas cosas. La palabra va a ser siempre la misma, hermanos, hermanas. Amén. El cielo y la tierra van a pasar. Su palabra no pasará. Amén. Pero las formas de enseñar, claro que sí que pueden mejorarse. Amén. Puedes mejorar tus competencias. Si tú tienes niños, si tú tienes jóvenes, si tú tienes adultos que les estás dando una clase, pon tu empeño, pon tus conocimientos, estudia, lee. Ya deja de dar las mismas historias. Deja de utilizar el mismo manual que te dieron hace 20 años. Puedes actualizarte hoy en día. Puedes seguir adelante. Pero está en ti. Para que ese coaching, para que esa enseñanza llegue donde debe llegar. Y también que el que la reciba de mejor forma. Hay muchas formas de hacerlo. Entonces, podemos ver el amor de Dios en cada uno de nosotros. Podemos ver que Él enseñó sin limitantes. Pero habían cosas que no comprendían sus discípulos, sin embargo se las iba enseñando. Y por eso les daba parábolas, nuevamente como les decía. Así que hermanos, busquemos del Señor. Tratemos de multiplicar el Evangelio de nuestro Señor. Y podemos hacerlo a través de creatividad, de innovación y de empoderamiento. Primero Dios, en las próximas clases o en los próximos cultos o en la próxima fecha que pueda participar y tener este privilegio, podamos hablar también del empoderamiento. Porque dice nuestro Señor Jesucristo les dio autoridad. Y vamos a ver cómo se da ese empoderamiento. ¿Y ese empoderamiento para qué? Para promulgar la palabra de Cristo a toda lengua y nación. Que el Señor me les bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios, vea, sea la gloria y la honra a nuestro Dios. Gracias a mi hermano Moisés por la palabra compartida. La verdad que sí necesitamos actualizarnos, vea. Así como dice el hermano Moisés, la palabra del Señor no va a pasar nunca, pero sí, pues los métodos de enseñarla. Y pues para poderla enseñar tenemos que prepararnos cada día más. Vamos a orar para quedar despedidos de este devocional, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos aprendido este día, Señor amado. Ayúdanos a prepararnos, Señor, para que no quedemos avergonzados, Padre, ante los que nos quieran poner a prueba, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a buscar cada día más de tu palabra, a buscar cada día más de tu presencia, Señor, a leer tu palabra, Señor, que es donde tú nos enseñas cómo debemos conducirnos en la vida, Padre eterno. Es el manual que tú nos dejaste, Señor, para hacer las cosas lo mejor posible, Señor amado. Sabemos que no somos perfectos y quizá nunca lo seremos, Señor amado, porque tú eres el único perfecto, pero sabemos también, Señor, que tú nos preparas cada día más, Padre, para ir a la batalla. Gracias, Padre eterno, por tu palabra compartida, Señor. Gracias, Señor amado, por cada uno de mis hermanos. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, hermano.